Les damos la bienvenida a Mayo en Movimiento. Somos el primer programa radial del Movimiento Mayo, una organización política del campo nacional y popular con perspectiva feminista. La protagonizamos trabajadores y trabajadoras de distintas procedencias. Esperamos seguir construyendo este programa colectivamente sobre los temas que nos convocan a pensar y a actuar. El sábado 1 de mayo se conmemoró el Día Mundial del Trabajo. Los hechos que dieron lugar a esta conmemoración mundial están contextualizados en los comienzos de la Revolución Industrial en los Estados Unidos a fines del siglo XIX. Una de las reivindicaciones básicas de los trabajadores era la jornada de 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso. A lo largo de los diferentes estados se fueron sancionando leyes con jornadas máximas de 8 y 10 horas, aunque siempre con cláusulas que permitían aumentarlas. Ante el incumplimiento de la ley Ingersoll, las organizaciones laborales y sindicales se movilizaron. Estas movilizaciones fueron reprimidas por la policía. Chicago fue declarado en estado de sitio y el toque de queda, deteniendo a centenares de trabajadores. El 21 de junio de 1886 se inició la causa contra 31 responsables que luego quedaron en 8. 3 de ellos fueron condenados a prisión y 5 a muerte, los cuales fueron ejecutados en la horca, transformándose así en los mártires de Chicago. Los sucesos de Chicago, además, costaron la vida de muchos trabajadores y dirigentes sindicales. La conquista de la jornada laboral de 8 horas marcó un punto de inflexión en el movimiento obrero mundial. Llegando al siglo XXI, pandemia mediante, pensemos en los trabajadores de la salud que luchan codo a codo por darnos una buena calidad de vida y de salud. Pensemos que estos compañeros dejan la vida, como aquellos de 1886. Están luchando codo a codo. En este 1 de mayo hay que reconocer a todos los que nos cuidan. Reivindicar el trabajo del personal esencial que mantiene el engranaje productivo que necesita el país que tanto queremos, que es nuestra Argentina. Hoy nuestra lucha más fuerte está dada, creo yo, por volver a que todos podamos tener acceso a la salud, que sea para todos y no para unos pocos. Lo mismo que con las vacunas. Para finalizar, fue un día para la reflexión, para tomar conciencia de que nadie se salva solo y que los derechos se conquistan con lucha y unidad de la clase trabajadora. Desde el programa Mayo en Movimiento, les deseamos que hayan pasado un feliz y concientizante Día del Trabajador. Bueno, le damos la bienvenida a un nuevo programa de Mayo en Movimiento. Estamos en nuestra emisión número 27, nuevamente transmitiendo desde nuestro nuevo estudio de radio en exteriores, así que vamos a poder escuchar a algún vecino cortando el pasto, algún auto que pasa, algún perro que ladra.
Estoy nuevamente con Alicia Quevedo, quien les habla, Eugenio Yáñez. Le mandamos un abrazo muy grande a nuestro compañero Sergio Quiroga, que hoy no se pudo juntar con nosotros porque andaba con algún problema familiar. Un gran saludo también a Ana María Fiondela, que por cuestiones de lo que tiene que ver con la situación epidemiológica, hoy participó con el audio que acabamos de escuchar, relatando el contexto histórico del 1 de mayo. Ahora vamos a volver con ese tema. Y también, por supuesto, un saludo a Martín Ferguson y a Gaby Sánchez Antelo. Bueno, Alicia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, habiendo celebrado otro día de los trabajadores y las trabajadoras, buscando en nuestra propia esencia lo que somos, como dicen los poetas, los que hacemos el mundo, los que hacemos todo lo que ven alrededor, los trabajadores y las trabajadoras. Y ya que estamos, te proponemos, vos que nos escuchás y que nos podés encontrar en las redes, contanos, ¿y vos qué haces? ¿De qué trabajás? ¿Y qué eran tus padres? ¿Trabajaban? ¿Qué hacían? Y un saludo especialísimo a los trabajadores jubilados. Tendemos siempre a decir nuestros queridos jubilosos, pero son y serán siempre trabajadores. Así que un abrazo y compartimos este día también con ellos. Perdón. Por supuesto, un saludo a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras. A ellos y a ellas va dedicado este programa. Y como refirió también Ana María Fiondela en el audio que escuchamos recién, un particular saludo a los trabajadores y las trabajadoras de la salud que, en este momento cumplen una función destacadísima, luchando cuerpo a cuerpo contra la pandemia. No sé si vos querés agregar algo, Ali, respecto de lo que dijo Ana María. La verdad que a mí me pareció muy, muy importante y muy necesario reponer ese contexto histórico que tiene que ver con los mártires de Chicago, pensar en esa reivindicación de las 8 horas de trabajo. Y por otro lado, como vamos a escuchar dentro de un ratito nomás a Hugo Yasky refiriéndose también a este tema, porque tuvimos en la semana que transcurrió una reunión por Zoom, por supuesto, dado el contexto no podíamos reunirnos personalmente, y es otra de las cosas que se extraña, ¿no? Tener un acto por el Día del Trabajador. Ya tuvimos un 24 de marzo virtual, ahora tenemos un 1 de mayo también virtual. Igual que el año pasado. Esta fue la reunión, fue un plenario de la CTA de Zona Norte, de la Central de los Trabajadores Argentinos a la que pertenecemos. Claro, exactamente, un plenario de la CTA Zona Norte en el que pudimos escuchar a muchos compañeros y compañeras referir algunas palabras acerca de lo que tiene que ver con el 1 de mayo, pero por supuesto que lo que vamos a traer nosotros es la palabra de Hugo, que siempre nos invita a reflexionar. Y como no quiero anticiparme demasiado a lo que va a decir Hugo, simplemente referir que me parece que lo que nos toca pensar ahora, así como decía Ana Fiondela, en ese contexto en el cual se origina este 1 de mayo, había determinadas reivindicaciones que, por cierto que el desarrollo de la historia le fue dando un lugar, el sindicalismo, la lucha, la conquista de derechos, todo lo que tuvieron que ver con los derechos laborales. En nuestro país eso, por supuesto, está muy identificado con la tradición del peronismo. Así como en ese contexto había determinadas cosas para pensar, en este contexto también me parece que tenemos que volver a pensarnos como trabajadores y como trabajadoras y pensar cuál es el sujeto histórico
que se ha estado construyendo con el paso del tiempo y en un contexto en el cual se han incorporado un montón de elementos nuevos, nuevas tecnologías, nuevas formas de comunicación, todo lo que tiene que ver con la globalización, pero también con lo que tiene que ver con la construcción de un sujeto cultural que es hije del neoliberalismo. Y atención a esta palabra, porque bueno, por ahí es algo remanido, es algo que venimos nosotros mencionando muy frecuentemente en nuestro programa, pero bueno, eso trae algunas particularidades y me parece que no tenemos que perder de vista que siempre hay un enfoque de derecho que hay que construir, que hay que reivindicar, que hay que luchar por conseguirlos y porque no se pierdan. Pero los tiempos actuales a veces nos ponen en situaciones en las que pensamos que estamos eligiendo y pensamos que se traducen en algo que tiene que ver con la libertad, cuestiones que tienen que ver más bien con la explotación. Y en este sentido, reivindicar, por supuesto, una nueva vuelta de tuerca que para mí hay que volver a darle al tema de la jornada de trabajo, de pensar la cantidad de horas que se trabaja, de pensar la cantidad de días que se trabaja. Bueno, el movimiento obrero me parece que tiene en esta nueva época y con las condiciones tecnológicas que hay en la actualidad, bueno, tiene que empezar o tenemos que empezar todos como trabajadores a posicionarnos en perspectiva de empezar a luchar por esas conquistas. Así como en ese momento fueron las 8 horas, bueno, empezar a mirar también hacia adentro y darse cuenta que somos trabajadores, somos lo que hacemos la historia, por supuesto, pero también trabajamos para vivir, ¿no? No vivimos para trabajar. Digo, el trabajo nos constituye, es parte de nuestra subjetividad, de nuestra condición de trabajadores, pero digo, la vida se compone de un montón de esferas y claro que esto no va en desmedro del esfuerzo, ni tampoco del mérito, ni de decir que no sé, que uno puede llevar livianamente su existencia, pero también pensar que no podemos en este momento de la historia y en este estadio del desarrollo de las condiciones de trabajo, bueno, someternos a jornadas de trabajo extenuantes, donde se trabaja por demás. Han vuelto a aparecer como en aquella época gente que trabaja 12 o más horas, muchas veces lo supone porque ellos mismos lo eligen. Bueno, trabajadores que lo necesitan porque necesitan cobrar las horas extras, o en el caso de gente que trabaja de manera independiente porque, bueno, ganan en función de lo que producen. Digo, todo esto hay que seguir pensándolo y no sé si vos querés agregar algo más, Ali, en relación con esto, si no vamos a escucharlo a Hugo. No, solamente que si quieren hay algún documental en Netflix, en otras plataformas, que muestran otras situaciones en otras partes del mundo, en China, por ejemplo, para que comparemos hasta dónde hemos llegado, qué hemos logrado, qué nos falta lograr y cuáles son las tendencias a veces de los mercados de someternos a condiciones de trabajo pauperizantes, no solo económicamente, como dice Eugenio, sino en todos los sentidos. Así que nada, que sigamos reflexionando sobre nuestro lugar en el mundo y lo pensemos siempre todo en colectivo. Bueno, vamos a escucharlo a Hugo Yasky y después vamos a volver con un poco de música y seguimos con más Mayo en Movimiento. Había mucha gente que suele ser muy optimista, demasiado, en términos históricos, que suponía al principio de la pandemia que esta pandemia podía poner en crisis al neoliberalismo, que podía poner en crisis los valores que defienden las clases dominantes, la negación del Estado, que quizás podía ser una oportunidad.
para ir hacia un mundo mejor. Después de la experiencia recorrida, hoy podemos decir, como decían acá, que bueno, hoy tenemos ricos todavía más ricos que antes de la pandemia y pobres todavía mucho más pobres que antes de la pandemia. Es decir, la desigualdad se ha profundizado y es una de las tareas que tenemos pendientes. Hay, sin embargo, una tarea que es primordial, esencial, y ustedes la plantearon: bancar, representar, seguir peleando por nuestros compañeros de clase y sobre todo por los más castigados, los que no tienen nada, los que no tienen ni siquiera empleo, los que no tienen ni siquiera la posibilidad de ser explotados, porque ese es el punto más alto de la negación de derechos que hoy produce este capitalismo financiero y donde muchas veces la tecnología está pensada para eliminar el trabajo y no para generar nuevas formas de trabajo, de empleo, como decía Raúl. Pero creo que en este contexto, primero, reconocer el esfuerzo de todos ustedes. Si la militancia siempre fue un compromiso, siempre fue sacrificio, hoy lo es más. Hoy es más compromiso que nunca. Yo soy el dueño de todo, pero nunca tengo nada. Yo soy el dueño de todo, pero nunca tengo nada. No hago la luz, hago el fuego, hago el viento y hago el agua. Yo soy el dueño de todo, pero nunca tengo nada. Manos a la madera le hacen hacer maravillas. Mis manos a la madera le hacen hacer maravillas. Yo soy quien tiembla el acero y quien echa la semilla. Mis manos a la madera le hacen hacer maravillas. Yo hago la silla y la mesa y no tengo ande sentarme. Yo hago la silla y la mesa y no tengo ande sentarme. Total, si ya no me queda ni el derecho de cansarme. Yo hago la silla y la mesa y no tengo ande sentarme. Yo hago el palacio y mis hijos duermen en ranchos de lata. Yo hago el palacio y mis hijos duermen en ranchos de lata. Soy martillo, hacha, tenaza, pinza, cuchara, guasana. Yo soy el dueño de todo, pero nunca tengo nada. El día que yo me canse, van a arder las llamaradas. Mamá, se llevaron a María Marta y a César. Alberto se lo llevaron y no sabe nada de él. Parece que se lo llevaron solo a Jorge. Por lo menos no lo encontramos, así que lo estamos buscando.
y venía uno y venía otro y venía uno y venía otro, entonces fue creciendo el grupo y nos sentábamos todas en esos bancos redondos que pusieron. Entonces el grupo, en vez de ser unas pocas, cuando éramos 60 o 70, la cana vino y dijo: señora, acá está el sitio, vamos. Vino la policía y nos preguntó: ¿qué es esto? ¿Una reunión política? ¿No saben ustedes que está prohibida la política? Ustedes tienen que circular. Circular, no pueden estar parados acá. Entonces mandaban a la policía: circulen, que hay estado de sitio, no se puede hacer reuniones. Circulen de a dos. Ellos nos empujaron a caminar. Vamos, señores, circulando, por favor, vamos, circulando. Y nos agarramos de a dos y pusimos a caminar. O sea que casi la marcha la creó la policía. Le pedían el documento a una persona, a una madre, cuando terminaba la marcha o lo que podíamos hacer pocos minutos, la policía venía y le pedía el documento a la madre más tímida, a la que venía el primer día. Le sacaba el documento y claro, esa madre se moría de miedo, después no quería volver. Entonces un día dijimos: no, mira, cuando le pide el documento a uno le damos todas. Y en aquella época tenían un digicón en los autos, ¿no? La gente no sabe qué digicón ahora con todo lo fantástico que hay ahora, pero bueno, era un aparatejo y tenían que meter documento por documento. Entonces, en vez de 3 minutos de quedarnos en la parada, nos quedamos media hora, porque el tipo tardaba un montón en pasar cada documento. Pero ya no era de una. Ya eso nos hacía cada vez más unidas, porque ya no era de una, era de varias. Entonces, un día que le dimos como 300 documentos, el tipo se hartó, dijo: basta, ¿qué vamos a hacer? Con estas minas no podemos. Entonces nos empezaron a llevar presas. Y sí, otra vez de a una. Y nos encerraban en una celda con un muerto, nos rigoreaban, y también decidimos ir todas presas. Cuando iba una, teníamos todas las que nos animábamos, teníamos que ir presas. Y para que nos vieran, si no, sos invisible. Y entonces dice: bueno, podemos llevar un moño, un bastón con un moño. No, porque rojo no se ve, azul no se ve. Una dijo: bueno, un pañuelo blanco. Y una dijo: ay, no, un pañuelo no, un pañal. ¿Tienen un pañal guardado de los hijos que antes no eran descartables? Y todas teníamos uno, así que el primer pañuelo fue un pañal. Yo de que se lo llevaron a los chicos no paré nunca. Ni aun cuando ahora estuve enferma paré nada de hacer, de escribir, de pensar. No sé, me parece que es la única manera que va a permitir mantenerlos vivos a ellos. Estamos conmemorando 44 años de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo. Esto que parece una fecha más nos trae a un grupo de mujeres buscando desesperadamente a sus hijos, sin sospechar el destino de los mismos y enfrentando a las fuerzas más sangrientas que ocuparon el gobierno de nuestro país. Cuando nosotros cantamos "El pueblo las abraza", Madres de la Plaza, el pueblo las abraza, las abrazamos con nuestra voz, con nuestras fuerzas y con la promesa de que las banderas que ellas nos enseñaron las vamos a seguir levantando, no solo mientras dure nuestra vida, sino que la vamos a pasar a las siguientes generaciones. El 30 de abril de 1977, en plena dictadura cívico-militar, las madres marcharon por primera vez alrededor del monolito que está en el centro de la plaza. Lo hicieron después de que un oficial les dijera: "Circulen, circulen". Buscaban a sus hijos e hijas detenidos y desaparecidos.
Las madres de Plaza de Mayo son el principal símbolo de resistencia a la última dictadura cívico-militar, uno de los primeros movimientos de denuncia del terrorismo de Estado y referentes aquí y en el mundo de la lucha pacífica por los derechos humanos. Hoy recordamos su legado, que es el inmenso puente de lucha entre generaciones y un compromiso histórico por la memoria, la verdad y la justicia. Madres de la plaza, el pueblo las abraza. Tenemos un audio, Ali, para escuchar ahora para cerrar este segundo bloque, que es de un compañero, Carlos Bernal. ¿Quién es Carlos? Contanos. Carlos es un compañero docente, es profesor de teatro, trabaja en la secundaria 22 en Villa Jardín y es un activo militante por los derechos humanos. Actualmente está estudiando Derecho, es un compañero delegado del SUTEBA y acompaña siempre las rondas de las madres. Por eso lo convidamos a que nos contara un poquito qué pensaba, qué siente cuando va a las marchas, qué siente al acompañar a nuestras queridas viejas. Bueno, para mí es un honor poder hablar como parte de las marchas de los días jueves. Un privilegio poder estar compartiendo un momento histórico junto a las hacedoras, a Eve, a todas tantas compañeras que transitaron el doloroso camino. Tuve la oportunidad no solamente de estar los jueves, sino de cantar en el coro que les festejó los 40 años a las madres. Estar en una marcha es mucho más que caminar. Estar en una marcha es compartir ideales, encontrarte con almas afines. No nos conocemos o nos conocemos de vernos todos los jueves, pero no sabemos quién es cada uno, qué es lo que hace. Nos une un sentimiento muy profundo de dignidad, de acompañamiento al dolor, de tantos que estuvieron, algunos sobrevivieron. Y bueno, la marcha esta es una línea de tiempo, es una línea de tiempo porque venimos a marcar el recorrido de una historia que no va a terminar, porque todavía sigue, porque todavía hay mucha gente que está suelta y que no corresponde, que camine junto con nosotros en una sociedad en la que todos tenemos que rendir cuentas. Alicia, yo me siento orgulloso de que me hayas convocado, nuevamente te lo digo, pero desde el lugar de un granito de arena que camina desde hace años en la plaza y ahora está extrañando, obviamente. Estoy extrañando ya el del año pasado, el 30 de abril del año pasado, y este 30 seguramente van a haber cantidad de movidas virtuales, pero no hay nada como la presencia. No obstante lo cual, estamos presentes y somos muchos, ¿tá? La marcha es irreemplazable, es un momento único donde uno ve los piecitos por abajo de la bandera de frente y realmente es conmovedor,
por la potencia que tiene, la energía vital que hace que todos avancemos y que ese círculo sea el símbolo de un recorrido, ¿no es cierto? Mi nombre es Carlos Bernal, soy actor, soy docente, soy orgulloso delegado de SUTEBA y soy estudiante de Derecho. No existe casualidad entre todo el recorrido y todas las actividades que hago porque apuntan a lo mismo: crear y defender conciencia social. Un fuerte abrazo, cuídense porque todavía quedan muchas más marchas para seguir haciendo los jueves. Un abrazo. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Martín Fioretti, soy parte de Movimiento Mayo San Isidro y los compañeros de Mayo en Movimiento me pidieron que diga algo en relación al decreto 949/20 y la posible pérdida de soberanía sobre nuestros ríos interiores. Entonces empiezo diciendo que para que un pueblo sea soberano de forma integral, no solo debemos elegir por el voto popular cada 4 años a un presidente, sino que debemos ejercer plenamente la soberanía política, pero también la económica y la cultural. Hoy en día no tenemos, por ejemplo, soberanía sobre la salida de los productos argentinos, pues no existe una salida directa de nuestros productos que son vendidos al exterior. Los buques deben pasar por el puerto de Montevideo y este está controlado por las multinacionales más poderosas del globo. Entonces necesitamos un proyecto de construcción del canal de Magdalena para obtener soberanía sobre nuestro comercio exterior, ¿no? Y entonces el decreto 949/20 que firmó el presidente Alberto Fernández delega al Ministerio de Transporte la licitación de la vía fluvial Paraná, Río de la Plata, Magdalena, a que sea licitada, digamos, y este puede plantear la licitación pública nacional e internacional. Por lo tanto, esto generó un debate dentro del frente de todos, ¿no?, sobre el futuro de esa vía navegable. Y el senador Jorge Tayana fue una de las principales voces de esa polémica, ¿no? Entonces, volviendo a la soberanía y en nuestra historia, principalmente la soberanía sobre nuestros ríos, podemos empezar diciendo que la soberanía política la obtuvimos a partir de las guerras de la independencia, ¿no?, a principios del siglo XIX. Sin embargo, tenemos que entender que esta soberanía, la soberanía política, digamos, está subordinada a la soberanía económica. Cuando terminan las guerras de la independencia, comienza un proceso de consolidación posible, ¿no?, que era la Unión Americana, en donde el ejemplo más visible es el proyecto bolivariano en base al Congreso de Panamá. Bueno, este proyecto fracasa por varios factores, pero fueron determinantes la intervención de las potencias extranjeras y los grupos económicos locales que controlaban los principales puertos de exportación de América Latina. El fracaso de la Patria Grande dio lugar a la balcanización de los estados de nuestra América y a la incorporación de estos al mercado mundial como países periféricos, proveedores de materias primas y alimentos. Bueno, un hito fue la batalla de la Vuelta de Obligado, ¿no?, en las luchas de resistencia de los pueblos americanos por su soberanía económica, ¿no?, esa gran patriada que fue
una batalla entre las potencias hegemónicas de la época, Inglaterra y Francia, por el control de nuestros ríos interiores, y que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, aquel entonces Juan María de Rosas, le presentó batalla. Bueno, después de Caseros comienza una etapa que podemos denominarla etapa postcolonial, pues las economías nacionales comienzan a depender claramente de las economías de los países industrializados, principalmente Inglaterra. La Argentina, por ejemplo, se consolida como el granero del mundo y acondiciona un sistema educativo que acompaña a este modelo de país agroexportador. Es decir, formando ciudadanos culturalmente acorde a los intereses de las potencias extranjeras y que no discute a la oligarquía gobernante la distribución de la renta agraria y de una posible reforma agraria, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí está, y esto es para los trabajadores de educación, muy importante tratar de plantear esta soberanía cultural, ¿no? Transgredirla, porque quizás es la más importante de las soberanías que tenemos que tener en claro. Si tenés clara conciencia de tu lugar en el mundo, como país, como clase trabajadora, vas a dar lugar a la obtención de la soberanía económica para consolidar la soberanía política. Bueno, nuestros ríos interiores se entregan al imperialismo en esta época, en contraposición con lo que fue la batalla de la Vuelta Obligado. Toda esta etapa de la historia, ¿no?, de la Argentina liberal conservadora, liberal en lo económico y conservadora en lo político, era una etapa de un país para pocos, que eran los dueños de la tierra, es decir, la oligarquía. Esta etapa termina con la llegada o la presidencia de Hipólito Yrigoyen a través de la ley Sáenz Peña, que propuso, ¿no?, la ampliación de la ciudadanía. Y bajo su presidencia se crea por decreto la flota mercante, ¿no?, que incluía la instalación de astilleros y la organización de la navegación fluvial y costera, como por ejemplo la construcción de canales, ¿no?, el dragado de la cuenca del Plata. Tampoco hay que olvidar la creación de YPF en la segunda presidencia de Yrigoyen, que fue la primera petrolera estatal del mundo, y con esto se obtiene cierta soberanía energética. Bueno, durante la llamada década infame, ¿no?, en 1941, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, bajo la órbita del Ministerio de Marina se creó la flota mercante del Estado. Y el objetivo era utilizar barcos estatales de ultramar para actividades económicas. Y a partir de aquí comenzaron los buques con bandera argentina a transportar nuestros productos a Europa. Bueno, la llegada del presidente Perón llevó la soberanía económica a la máxima expresión. No solo nacionalizó el comercio exterior, la banca, los servicios públicos, industrializó el país como nadie, sino que también consolidó una flota mercante que absorbió la casi totalidad del flete del comercio exterior, ¿no? Creó la FANU, la Flota Argentina de Navegación de Ultramar. Con esto las banderas de la justicia social pudieron llevarse a cabo a través de la soberanía económica que consolida la independencia política. La Libertadora, con su clara política antinacional, se deshizo de la mayoría de los buques argentinos, y esto lo que generó es el aumento del valor de los fletes, y además otras naciones empezaron a hegemonizar el comercio exterior. Y en 1960 se fusionó a través de una ley la flota mercante del Estado, que todavía
existía, ¿no? Y la Flota Argentina de Navegación de Ultramar, que también existía, y dio lugar a la formación de ELMA, Empresa de Líneas Marítimas Argentinas, siendo la mayor empresa de navegación estatal argentina. Por ejemplo, ahí trabajó, y lo recuerda con mucho cariño, nuestra compañera Norma Cardarelli. Bueno, la dictadura y los gobiernos neoliberales que hubo a partir de la democracia, principalmente el menemismo, la alianza y el macrismo, se encargaron de seguir perdiendo soberanía económica, entregando nuestra flota, nuestros ríos, al imperialismo, ¿no? Creo que es hora de recuperar nuestro espacio marítimo con políticas públicas en donde la recuperación de nuestras Islas Malvinas son y deben ser el principal norte. Bueno, eso es lo que puedo aportar desde el punto de vista histórico y gracias por darme la palabra. Acabamos de escuchar la columna de Martín Fioretti. La verdad que es un tema sumamente preocupante. Todo lo que tiene que ver con, como lo definió muy bien Martín, la soberanía económica, pero también la soberanía política y tal vez más importante aún la soberanía cultural, que es lo que nos permite pensarnos como un proyecto de país o como una nación y no como un proyecto de colonia. La verdad que muy impresionante la columna de Martín Fioretti. Nos queda muy poquito tiempo, es un tema sobre el que vamos a seguir trabajando porque nos interesa mucho. Decía que nos queda poquito tiempo y todavía nos queda bastante material para el programa de hoy. Ahora vamos a escuchar otro de los lujos que nos damos en este programa, así como escucharlo a Martín Fioretti en lo que fue prácticamente una clase que nos regaló de 10 minutos. Vamos a escucharla ahora a Gabriela Sánchez Antelo, que nos va a convidar a pensar acerca de la cuestión de la diversidad étnica, la diversidad cultural y todo esto a propósito de los pueblos originarios, por supuesto. Vamos a escucharla a Gabriela y después volvemos para el cierre del programa de hoy. Imaginemos si acá nosotros hablásemos argentino y los peruanos peruanos y los bolivianos bolivianos y necesitásemos traductores para hablar con los uruguayos o los ecuatorianos con los venezolanos. La lengua española ha hecho mucho más que permitirnos comunicarnos con facilidad. Mari inche Kim Wanglen Lejibien, inche Lapkenche Mapuche inche. Hola, mi nombre es Kim Lefío, soy mapuche, hablante, hablo la lengua y para nosotros el Mapudungun es el hablar de la tierra, el hablar de la naturaleza y es el lenguaje que hemos tenido durante generación tras generación. Somos más de 500 millones de personas en todo el mundo. La lengua española, que es la segunda más hablada, nos unió a partir de algo tan profundo, tan propio del ser humano, como es el idioma en que hablamos. Hoy día nosotros también repudiamos el que se diga que no tenemos lengua, que no somos partícipes de la lingüística cuando nosotros como mapuches tenemos nuestra lengua ancestral. Porque somos argentinos, españoles, chilenos, ecuatorianos, cubanos, mexicanos, uruguayos. Bueno, acá escuchábamos al expresidente Macri hablando frente a los reyes de España sobre la lengua. Y hoy vengo a proponerles justamente
un tema que tiene que ver con esto que planteaba de forma tan perversa y equivocada Mauricio Macri en el 2017. Y hoy el tema que les vengo a proponer pensar es justamente el tema de la diversidad. Entendernos como un país, a diferencia de lo que planteaba Mauricio Macri, como un país plurinacional, ¿no? Como un país diverso. No somos un país homogéneo. Hay 39 pueblos originarios en nuestro territorio. Y bueno, y esa diversidad nos conforma. Somos plurinacionales, somos pluriculturales. Y hoy justamente vamos a hablar de la lengua y del censo, de los censos, ¿no? El primer censo que hubo en la Argentina fue en 1869. En realidad tendría que haber sido, el último fue en el 2010, con el fallecimiento justo ese día de Néstor Kirchner, y tocaba 10 años después en el 2020, que a raíz de la pandemia no se pudo hacer. Se va a hacer en el 2022. ¿Y qué son los censos? Los censos son muy importantes para saber quiénes somos, dónde estamos parados, para diseñar políticas públicas. Pero también los censos, como dije, desde 1869, que fue el primero, fueron para la Argentina, y desde una perspectiva de la cual Macri es una expresión de esa Argentina, ocultó esa diversidad. Por ejemplo, nunca se hacían preguntas, recién en el año 2000, ¿sí?, se empezaron a hacer preguntas sobre los pueblos originarios y la autopercepción. Autopercepción sobre percibirse como perteneciente a una identidad indígena y autopercibirse también como afrodescendiente. Recién a partir del 2000 estaban estas preguntas en el censo, con lo cual desde 1869 hasta el 2000 no tenemos ninguna información real, fehaciente, sobre esa diversidad cultural que nos constituye. El lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Bueno, es bastante profunda esa pregunta y difícil de responder rápidamente, pero sí, un lenguaje podemos decir que es una forma de entender el mundo, de darle significado. El movimiento de mujeres en la Argentina nos enseñaron a todos la importancia del lenguaje, de lo que puede callar o puede nombrar el lenguaje. Y cómo el lenguaje es eminentemente político. Uno ve los debates en torno, por ejemplo, al uso del lenguaje inclusivo y el rechazo de muchas personas. Cuando nosotros decimos señores y no decimos señoras, y al mismo tiempo decimos señores y señoras en ese binarismo, ¿qué es lo que no nombramos? Bueno, de alguna manera lo que todos aprendimos con el movimiento de mujeres fue la disputa y el debate por el lenguaje, por nombrar, ¿no? Inclusive al interior del feminismo, ¿no? Es todo una polémica el nombrar el encuentro de mujeres, que en general se hace en octubre, el Día de la Diversidad, como encuentro plurinacional, no en encuentro nacional de mujeres. Bueno, hay en la Argentina, desde 1994, la reforma de la Constitución, hay un reconocimiento de la preexistencia de los pueblos indígenas y la garantía por el respeto a una educación intercultural y por el respeto a una educación en su propia lengua. Algunos ejemplos que les comento. En Latinoamérica hay 19 millones de quechuas hablantes. Esto incluye la Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, 19 millones de quechuas hablantes. En 12 provincias de nuestro país se habla quechua. Hay palabras que hoy usamos, pampa, yapa, cancha, ojota, carpa, que vienen del quechua. El guaraní también, ¿no? El guaraní
Mate, yerba, ñandubay, surubí, ñandú, yegua, yacaré, son palabras y costumbres que también tenemos, la de tomar mate, la yerba mate, que vienen de este pueblo con tanta riqueza. Para darles un ejemplo, ¿no?, de cómo nombrábamos en la Argentina de la década del 40, cuando hubo gran inmigración de personas de las provincias, sobre todo de Corrientes, Misiones, se las llamó de forma despectiva guarangos, porque hablaban guaraní. El guarango era el que hablaba mal, ¿no? El que no tenía lengua, era un guarango. Bueno, ahí en esa palabra guarango vemos cómo se cristaliza todo el racismo, ¿no?, estructural de nuestro país. Por ejemplo, la cultura com tiene 35.000 hablantes, los mapuches 100.000 hablantes. O sea, claramente la lengua y la preexistencia y la existencia de esta diversidad cultural nos constituye. Argentina es un país multicultural. Y hay una campaña que les quiero comentar, que es muy interesante para sumarse, que tiene que ver con el censo del 2022. ¿Por qué? Porque hay una campaña para incluir, ¿no?, la pregunta lingüística en el censo 2022. La experiencia de los censos de las últimas décadas muestra que la gran mayoría de países latinoamericanos con población indígena hay preguntas al respecto. Por eso consideramos absolutamente relevante incorporar al censo 2022 preguntas aplicadas a toda la totalidad de la población sobre si son hablantes de alguna lengua originaria, de modo de poseer evidencia estadística de la situación y también, como les decía, prever políticas concretas. Esperamos que el INDEC recepcione esta demanda para incluir las preguntas sobre diversidad lingüística en el censo, que todavía no las incluyó, que incorpore el cupo también de censistas indígenas plurilingüales en el operativo para garantizar también una capacitación con perspectiva étnica de todos y todas las censistas, y que también de todo ese relevamiento se transfiera una copia de los resultados para que las comunidades indígenas puedan procesar esos datos y tenerlos en cuenta. Bueno, un poco esa era mi idea de contarles de esta campaña. Sería interesante que se puedan sumar, hay un formulario, ¿no?, la campaña por la inclusión de la pregunta acerca de los derechos lingüísticos. Se llama Campaña por los Derechos Lingüísticos y su inclusión en el Censo Nacional 2020. Ahí lo pueden buscar. Es una manera también de reclamar, de disputar a este ideario de una Argentina blanca, europea, donde solo se habla el español, ¿no? Así que bueno, espero que lo googleen, que puedan sumarse a esa campaña y esperemos que en el censo se pueda incluir la pregunta por la lengua que hablan las distintas poblaciones de nuestro país. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar con un autor argentino contemporáneo que les va a resultar conocido, nuestro compañero Eugenio, que acaba de publicar su primera novela, así que nos parece una gran noticia y algo para compartir con todos ustedes. Así que le vamos a preguntar a Eugenio de dónde sale la idea de Los que temen tu nombre. Bueno, estamos ya cerrando el programa, así que nos quedan pocos minutos. Tampoco es un tema en general del que yo haya querido venir hablando del programa, por una cuestión por ahí un poco de pudor.
Pero bueno, sí, la verdad que estoy súper contento. Me llegaron ya los primeros ejemplares. Entiendo que la editorial ya está trabajando en lo que tiene que ver con la distribución, porque estuvimos en las últimas 2 semanas de preventa. ¿Qué editorial? La RIA Ediciones. Es una editorial independiente, relativamente nueva. El mío será el tercer título de la editorial. Y Los que temen tu nombre es una novela, mi primer novela. Yo escribo hace mucho tiempo, no puedo precisar exactamente cuánto, pero unos 15 años, supongamos. Le empecé a dar como un poco más de sistematicidad, un poco más de forma a esa parte mía en los últimos años, en los últimos 4 años. Empecé a hacer algunos talleres, empecé a trabajar con Ariel, que es como una guía en todo lo que tiene que ver con no solamente con la escritura, sino también qué hacer con eso, cómo manejar el tema de... ¿Quién es Ariel? Ariel es un escritor. Ariel Ides es un muchacho que tiene un par de años más que yo y bueno, él tiene varios libros publicados, pero básicamente en el último tiempo se ha dedicado a dar talleres de escritura, da talleres de manera particular, pero también trabaja en un par de universidades y en un par de institutos de formación. Yo lo conozco a Ariel, lo conocí a Ariel como a partir de, digamos, de sus libros. ¿Y nos das un anticipo de por dónde va? ¿Por dónde va mi novela? Sí. Voy a tratar de hacerlo sin spoilear demasiado, ni tampoco quiero dar demasiadas claves de lectura. Al principio por ahí cuando me preguntaban me apresuraba un poco. Me gustaría por ahí que cada uno saque sus conclusiones, pero básicamente es una novela que se inscribe en el género gauchesco, por sus personajes y por la geografía que transita, pero que incorpora algunos elementos de la narrativa por ahí norteamericana. La contratapa que la hizo Matías Pailos, que también es un escritor. Él la relaciona con un escritor norteamericano que se llama Cormac McCarthy, que tiene una característica que es una literatura que suele ser de frontera. En ese caso es la frontera entre Estados Unidos y México, donde hay un territorio que ha sido conquistado a los pueblos que estaban antes ahí, los pueblos originarios, a los indígenas, y en ese territorio se suceden una serie de cosas. Aparecen personajes medio marginales, personajes que no terminan de ser erráticos, que no terminan de ser ni una cosa ni la otra. Algo parecido transcurrió, lo sabemos bien, en nuestro país, y la gauchesca en su tradición también explora esa relación entre el gaucho, el indio, el estanciero. Bueno, en fin, hay una serie de personajes. En mi caso, en la novela que yo escribí, insisto, es mi primer novela publicada, hay un protagonista que es un gaucho y hay un segundo protagonista que es un indio, por usar la palabra del conquistador, pero bueno, es la palabra que en general es representativa de esa literatura, por eso la dejé. Y estos dos protagonistas van a hacer un recorrido, un viaje hacia el sur de nuestro país, o hacia el sur de la provincia de Buenos Aires al menos, y bueno, van a encontrar un territorio donde la hostilidad está a la orden del día, ¿no? Es una novela que no está dicho, pero lógicamente transcurre en algún momento del siglo XIX. Esa sería un poco la clave de entrada al texto. Después, bueno, hay más elementos que no los quiero anticipar, pero bueno, eso sería como la entrada de lectura al texto, que se juega en las primeras 2-3 páginas. Ya el lector comprende que el protagonista es un gaucho y que está viajando hacia el sur. Digo, eso queda más o menos a la vista rápido. Así que vamos a comprarlo. ¿Dónde lo conseguimos? El libro estuvo en preventa, o está en preventa hasta el 4 de mayo inclusive,
preventa quiere decir que todavía no se distribuye, es como un lanzamiento, vendría a ser. Se empieza a distribuir a partir del 5 de mayo y a partir de ese día, no sé cómo lo organizará la editorial, pero va a empezar a estar disponible en algunas librerías que no recuerdo cuáles son 7 u 8 librerías de la zona. Todavía no tiene librería en zona norte la editorial. La zona norte, digo, Vicente López, San Isidro, San Fernando. Es una idea también tener una librería ahí, pero está trabajando con librerías en Palermo, en San Telmo, en Villa Crespo, bueno, que es el radio por ahí más de influencia inmediato de la editorial. Y también se puede conseguir en la propia página de la RIA Ediciones, a través del comercio digital. Se puede comprar, se puede adquirir también ahí. Yo lo suelo publicitar en mis redes, así que bueno, ahí pueden también, en las redes de la RIA Ediciones o en las mías personales, Eugenio Yáñez Francetic, también van a encontrar que yo suelo decir, o suelo poner el vínculo para comprar el libro. En fin, digo, se puede conseguir entonces en la página de la editorial o en las librerías amigas, como les solemos decir, que son 7 u 8 librerías en Capital. Gracias, Eugenio. Vamos a leerlo, lo esperamos con ansiedad. Muchas gracias. Bueno, gracias Alicia por preguntarme y bueno, y nos estamos despidiendo ya. Estamos terminando el programa de hoy, así que bueno, nos encontramos la semana que viene. Los invitamos a buscarnos en las redes como Movimiento Mayo San Isidro. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Pueden dejarnos comentarios o sugerencias. Nos despedimos hasta la próxima.